El sol se alzaba con furia sobre el valle de Elá, marcando el inicio de un nuevo día de guerra. Pero no era una guerra de lanzas aún, sino de miedo. En lo alto de una colina, el ejército de Israel despertaba cada mañana con el corazón encogido, no por hambre, no por sueño, sino por el estruendo del gigante. Desde el otro lado del valle, Goliat salía como cada amanecer. Era un coloso de casi 3 metros, cubierto de bronce, con una lanza tan pesada que ni 3 hombres podrían alzarla sin ayuda. Su voz, grave y burlona, retumbaba por los montes. ¿Dónde están los valientes de Israel? Manden a uno, solo uno, a luchar conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes servirán a los filisteos hasta el fin de sus días. El eco de su desafío recorría cada tienda, cada alma. Nadie respondía. Ni el rey Saúl, ni sus capitanes, ni los más fuertes del ejército se atrevían a moverse. La vergüenza y el temor pesaban más que la armadura. Por 40 días, Goliat humilló a Israel, y nadie fue capaz de levantar la voz. Pero en un rincón del norte, lejos del campo de batalla, un joven pastor se despertaba con una canción en los labios y una honda en el cinturón. Su nombre, David, hijo menor de Isaí, pastor de ovejas, cantor de salmos, guerrero en secreto. Aún no lo sabía, pero el destino estaba a punto de llamarlo. Y mientras Goliat rugía en el valle, David preparaba pan, quesos y trigo. Su padre le pidió visitar a sus hermanos soldados en el frente. Él solo pensaba en obedecer. Pero el cielo pensaba en más. David se despidió del campo como quien va a hacer un favor cualquiera. Nadie en Belén lo miraba con reverencia. Era solo el menor, el que se quedaba con las ovejas. Pero Dios ya lo había visto distinto desde hacía tiempo. El profeta Samuel lo había ungido en secreto, no por su fuerza ni su estatura, sino por su corazón. Un corazón que latía con fe. Con la bolsa al hombro, David descendió por los caminos de Judea. Sus pies descalzos pisaban la tierra como si cada paso lo acercara al destino sin que él lo supiera. Las ovejas habían sido sus entrenadoras, el silencio del campo su escuela, y las canciones que componía bajo las estrellas, su armadura invisible. Cuando llegó al campamento israelita, el ambiente estaba espeso, como si la vergüenza flotara en el aire. Vio a sus hermanos, les entregó los alimentos, y en ese momento, el rugido volvió a oírse. Goliat, con su cuerpo monstruoso y su alma soberbia, bajaba al valle como un dios de guerra. Su lanza brillaba al sol. Sus gritos ofendían al cielo. David miró alrededor. Nadie movía un músculo. Todos bajaban la cabeza. Y él, con los ojos abiertos como quien ve una injusticia por primera vez, preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Sus hermanos lo callaron, avergonzados. Uno le dijo: ¿Con qué derecho hablas? Solo viniste a curiosear. Pero David no hablaba desde el orgullo, hablaba desde la fe. Su alma ardía al ver a todo un pueblo paralizado por el miedo. Las palabras de David comenzaron a circular entre los soldados y llegaron a oídos del rey. Saúl, que antes no se atrevía a mirar al gigante, ahora pedía ver al joven pastor que hablaba como profeta. Y así, el muchacho fue llamado a la tienda del rey. David fue llevado ante el rey Saúl con la sencillez de quien nunca ha conocido el miedo. Llevaba polvo en los pies, olor a campo en la ropa y fuego en la mirada. Saúl, alto y de porte real, lo observó con escepticismo. ¿Tú quieres luchar contra ese gigante? David no dudó ni un segundo. Tu siervo ha cuidado ovejas, y cuando venía un león o un oso, lo vencía con estas manos. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Saúl no sabía si reír o llorar, pero había algo en esa voz, algo que ningún soldado le había mostrado en 40 días. Convicción. No era arrogancia, era febrero. David continuó: El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo. El rey respiró hondo. No tenía otras opciones. Nadie más quería pelear. Y había algo en ese joven, algo imposible de explicar. Finalmente, asintió. Ve, y que el Señor esté contigo.
Intentaron vestir a David con la armadura real, pero cuando se puso el casco y la coraza, apenas podía caminar. Aquello no era para él. Se lo quitó todo. No necesitaba espada ni escudo, solo su honda, su fe y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras tanto, Goliat se preparaba para el día número 41. Él no sabía que sería el último. El campamento entero quedó en silencio cuando David comenzó a bajar hacia el valle. Era solo un muchacho sin armadura, sin lanza, sin escudo. Caminaba con paso firme, con la honda colgando del cinturón y una pequeña bolsa de cuero llena de 5 piedras lisas, recogidas del arroyo con el cuidado de quien sabe que el destino puede caber en una mano. Desde la colina filistea, Goliat lo vio venir. Al principio creyó que era una burla, un truco, un niño caminando hacia él, sin miedo. Cuando lo tuvo más cerca, su furia estalló como un trueno. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, rugió, mientras su escudero se hacía a un lado. Hoy entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no retrocedió ni un paso. Lo miró directo a los ojos. Había una luz en él, que ni el sol del mediodía podía opacar, y respondió con voz clara, que resonó como una campana en el alma de quienes escuchaban. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo, Él te entregará en mis manos, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Los soldados de ambos ejércitos contuvieron el aliento. Nadie se movía, nadie hablaba, solo el viento y los pasos del joven pastor que caminaba directo hacia la boca del lobo. Goliat lanzó un grito de guerra y comenzó a correr hacia David, como un monstruo invencible. El suelo temblaba con cada pisada del gigante. Pero David corrió también. No se escondió, no dudó, corrió al encuentro. Y justo cuando el mundo parecía detenerse, David deslizó su mano dentro de la bolsa, sacó una de las piedras, la más lisa, la más perfecta. Con un movimiento que había practicado cientos de veces en las colinas de Belén, colocó la piedra en la honda, la hizo girar con fuerza, con precisión, con fe. El mundo pareció detenerse. El silbido del aire cortado por la cuerda llenó el silencio. Goliat, avanzando como un toro enfurecido, no tuvo tiempo de levantar su escudo. La piedra salió disparada como un rayo de juicio divino. Voló recta, clara, certera, y golpeó al gigante justo en la frente. Un crujido seco, un grito ahogado. Goliat se tambaleó. Sus ojos, abiertos de asombro, no podían entender lo que había pasado. Su cuerpo, demasiado grande, demasiado pesado, ya no respondía. Cayó de frente sobre la tierra, como un árbol derribado por el cielo mismo. El estruendo sacudió el valle. Ni un solo soldado israelita se movía. Los filisteos, petrificados, miraban el cuerpo de su campeón, derrotado por un niño con una piedra. David, sin perder tiempo, corrió hacia el cuerpo caído. Tomó la espada de Goliat, que era tan grande que necesitaba ambas manos para levantarla, y con un solo tajo finalizó la batalla. Le cortó la cabeza. El grito de los israelitas fue atronador. La vergüenza se transformó en valentía, el miedo en fuerza. El Dios que había sido insultado acababa de responder. Y mientras los filisteos huían, los soldados de Israel los perseguían, como ríos desbordados por el fuego de la fe recuperada. David, con la cabeza del gigante en alto, no buscaba gloria. Solo miró al cielo y supo, Dios lo había hecho. Dios lo haría otra vez. Mientras el ejército de Israel celebraba la victoria y las colinas resonaban con gritos de júbilo, David regresó al campamento, aún con la sangre del combate en sus manos. Llevaba la cabeza de Goliat como prueba viva de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Los hombres que lo habían despreciado horas antes, ahora lo miraban con asombro. Nadie sabía cómo explicarlo. ¿Cómo había caído el invencible Goliat? ¿Cómo ese joven pastor, sin armadura ni espada, había logrado lo que ninguno de los guerreros había osado siquiera intentar? El rey Saúl, al verlo acercarse, se puso de pie en su tienda. Sus ojos estaban fijos en David, pero no con orgullo, sino con inquietud.
Algo dentro de él temía lo que comenzaba a percibir, que este joven tenía una unción que él ya había perdido. ¿De quién es hijo este muchacho?, preguntó a su general, Abner. No lo sé, mi señor, respondió el comandante, tan desconcertado como él. David fue traído ante el rey. Con humildad, se inclinó y respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Nadie sabía que ese nombre, David, se convertiría en leyenda, pero ya empezaba a brillar en los corazones del pueblo, y aunque muchos no lo sabían aún, ese día no solo cayó un gigante, ese día se levantó un rey. Entre la multitud, alguien más observaba en silencio: Jonatán, hijo del rey, un guerrero valiente, un hombre de fe. Y en el corazón de Jonatán nació una amistad que cambiaría la historia, una alianza eterna con el joven pastor que había vencido al gigante. David no pidió recompensas, no reclamó honores, solo entregó su victoria a Dios, pero su nombre ya empezaba a recorrer todo Israel, como un eco que no se apagaría jamás. Desde aquel día, David no volvió a ser solo un pastor. Pasó de cuidar ovejas a caminar por los pasillos del palacio. Saúl lo tomó a su servicio, y todos hablaban bien de él. Su victoria sobre Goliat se volvió leyenda, cantada en cada ciudad, repetida en cada fogata. Pero cuanto más crecía la fama de David, más temblaba el corazón del rey. Un día, mientras el pueblo celebraba el regreso de los guerreros, las mujeres salieron a las calles con panderos y cantos. Aplaudían a Saúl, pero también a David. Y entonces, alguien cantó una frase que cayó como veneno en el alma del rey. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Esa frase, tan inocente a los oídos del pueblo, encendió la oscuridad en el corazón de Saúl. Lo miró diferente desde ese día. El aprecio se tornó sospecha, la admiración, envidia, y la semilla del odio comenzó a germinar. Saúl no podía soportar que alguien brillara más que él. Pero David no buscaba robar el trono. Su corazón era limpio. Seguía tocando el arpa para calmar el espíritu del rey cuando la oscuridad lo atormentaba. Y aún así, la sombra del resentimiento crecía tras los ojos del monarca. Dios estaba con David. Eso era evidente. Cada misión que Saúl le encomendaba, la cumplía con valentía. El pueblo lo amaba. Los soldados lo seguían. Y Jonatán, el hijo del rey, se convirtió en su amigo más fiel, al punto de sellar un pacto de hermandad con él, entregándole incluso su manto, su espada, su arco. La mano de Dios estaba guiando cada paso, pero el corazón de Saúl se alejaba cada vez más del plan divino, y en silencio, la tempestad comenzaba a armarse. La envidia creció en el corazón de Saúl como un incendio incontrolable. No podía dormir, no podía reinar en paz. Veía en David una amenaza que debía apagar. Ya no era el joven pastor, ahora era el rival que temía que le arrebatara el trono. Una noche, mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu del rey, Saúl arrojó una lanza directo a su corazón. David la esquivó por centímetros. No dijo nada, no gritó, no pidió justicia, simplemente huyó. Y así comenzó una nueva etapa en la vida del ungido, la del fugitivo perseguido por el mismo rey a quien servía. Pasó de ser el héroe de la nación a un hombre con precio sobre su cabeza. El pueblo que antes cantaba su nombre, ahora guardaba silencio, temeroso de la furia del rey. Pero David no estaba solo. Jonatán, su amigo del alma, le ayudó a escapar. Se despidieron entre lágrimas en el campo, sellando un pacto de lealtad eterna. «El Señor esté entre tú y yo», le dijo Jonatán, «y entre mi descendencia y la tuya para siempre». David huyó al desierto, a los montes, a las cuevas. Dormía bajo estrellas y despertaba con sobresaltos. Pero en todo momento, Dios estaba con él. Lo guiaba, lo fortalecía, lo protegía, y a su alrededor comenzaron a unirse hombres afligidos, endeudados, perseguidos, hombres sin rumbo. David los acogió y se convirtió en su capitán. Así comenzó el ejército de los que nadie quería. Una tropa sin uniforme, sin respaldo político, pero con el corazón puesto en Dios. Mientras tanto, Saúl se volvía cada vez más inestable, más violento. No le bastaba con gobernar,
Quería borrar a David de la faz de la tierra, pero el plan del cielo ya estaba escrito, y ningún hombre, por poderoso que sea, puede apagar lo que Dios ha decidido encender. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y David seguía huyendo de un rey que se volvía cada vez más despiadado. Saúl enviaba escuadrones tras él. Espías lo buscaban. Hasta llegó a matar a sacerdotes inocentes por haberle dado pan a David. La locura ya reinaba más en Saúl que la justicia. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de esa persecución. Un día, David y sus hombres se escondían en lo más profundo de una cueva en Engedi, un lugar rocoso, silencioso, escondido entre las montañas del desierto. Y entonces, el mismísimo rey Saúl entró solo en esa cueva para descansar. No sabía que su enemigo estaba allí, al fondo, en la oscuridad. Los hombres de David susurraban con urgencia: «Este es el día. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos». David se acercó sigilosamente, con el cuchillo en la mano. Saúl dormía, vulnerable, sin guardias, sin defensa. Era el momento perfecto para vengarse, para terminar con la persecución. Pero David no lo hizo. Solo cortó un pedazo del manto real y volvió con los suyos. «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor», les dijo. «Aunque él quiera matarme, yo no seré como él». Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde la distancia. Se postró ante él, con humildad, y alzó el pedazo de su manto cortado. «Hoy pude matarte, pero no lo hice. Mira que no hay maldad ni traición en mí. Aún así, tú buscas mi vida». Saúl se quebró, lloró. Por un momento, la verdad penetró en su corazón. «Tú eres más justo que yo», dijo con voz temblorosa. «Yo te he hecho mal, pero tú me has hecho bien». Fue un instante de humanidad. Saúl reconoció lo que todos ya sabían en lo profundo. Dios estaba con David. Aunque Saúl reconoció su error aquel día en la cueva, la sombra que lo envolvía ya era demasiado espesa. Volvió a su palacio, pero no volvió al arrepentimiento. Su corazón, herido por la envidia, no supo sanar. Su alma, una vez tocada por Dios, ahora se hundía en la oscuridad. David, por su parte, siguió su camino de humildad. No reclamó trono, no se proclamó rey, esperó, porque entendía que cuando Dios promete, no hay que forzar los tiempos, solo caminar con fe. Pasaron más años, más batallas, más huidas, hasta que llegó el día trágico que marcó un punto de quiebre en la historia de Israel. Los filisteos atacaron con fuerza, y esta vez, el ejército israelita no resistió. En el monte Gilboa, Saúl cayó en combate junto a sus hijos, incluido Jonatán, el amigo fiel de David. Cuando David recibió la noticia, no celebró. Lloró amargamente. Escribió un canto fúnebre, un lamento lleno de dolor y honor. «¿Cómo han caído los valientes? No se alegre el enemigo. Israel ha sido herido». Lloró por Saúl, a pesar de todo. Lloró por Jonatán, su hermano del alma. Y cuando el duelo terminó, el pueblo empezó a mirar hacia David, ya no como un fugitivo, no como el pastor de ovejas, sino como el hombre que había soportado el fuego sin endurecer el corazón. Entonces, los ancianos de Judá fueron a buscarlo. Le dijeron: «Sabemos que tú eres el escogido. Guíanos, sé nuestro rey». Y así David fue ungido rey en Hebrón, no por fuerza, no por golpe de estado, sino por fidelidad, por paciencia, por obediencia. El muchacho que un día llevó quesos al campamento, ahora llevaba una corona sobre su cabeza. Pero su historia apenas comenzaba. David fue ungido rey de Judá en Hebrón a la edad de 30 años. No era el trono completo de Israel, sino una parte. Pero la promesa ya tenía forma. Durante 7 años y medio reinó solo sobre Judá, mientras la casa de Saúl intentaba mantener el poder sobre las otras tribus. Aún así, David no se impuso por la fuerza. Esperó, oró, gobernó con sabiduría, porque él no quería ser un rey como los demás, sino un siervo del Dios Altísimo. Y esa actitud conquistó los corazones del pueblo, lentamente, pero con firmeza. Finalmente, todas las tribus de Israel vinieron a él. Los ancianos lo buscaron y le dijeron:
Tú eras quien guiaba a Israel aun cuando Saúl era rey. El Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo. Y allí, en Hebrón, David fue ungido rey de todo Israel. Una vez coronado, su primer acto fue tomar Jerusalén, una ciudad fuerte que hasta entonces pertenecía a los jebuseos. Subió con sus hombres, desafió las murallas y conquistó la fortaleza. La llamó la ciudad de David. Allí instaló su trono. Allí comenzó a construir una nación unida, fuerte y próspera. Levantó ejércitos, firmó alianzas, trajo el arca del pacto con danzas y cantos, y devolvió el centro de adoración a Dios. Pero lo que más distinguía a David no era su fuerza militar, ni sus victorias, era su corazón. Un corazón que, aun siendo rey, sabía postrarse. Un corazón que adoraba, que se quebrantaba, que oraba. Un corazón conforme al de Dios. Y mientras el pueblo celebraba la nueva era bajo el reinado de David, en el cielo ya se tejía una promesa que iría mucho más allá de un trono terrenal. Porque Dios no había terminado con David. Aún tenía palabras eternas que pronunciar sobre él. Un día, cuando el reino gozaba de paz, y David descansaba en su palacio de cedro, el rey miró su alrededor y se conmovió. Vivía en una casa hermosa, pero el arca de Dios aún estaba en una tienda. Entonces le dijo al profeta Natán, quiero construirle una casa al Señor, algo digno de su gloria. Ya no más una tienda, sino un templo permanente. Natán al principio lo aprobó. ¿Qué podría haber de malo en eso? Pero esa noche, la voz de Dios habló al profeta, y lo sorprendió con un mensaje que cambiaría el destino no solo de David, sino del mundo. Al día siguiente, Natán fue ante el rey y le dijo, el Señor dice, ¿acaso tú me construirás casa? Yo te saqué del redil, de pastorear ovejas, para ser príncipe sobre Israel. He estado contigo donde quiera que fuiste, y ahora te haré una promesa. Y entonces Dios pronunció palabras eternas. Estableceré una casa para ti, levantaré después de ti a tu descendiente, y afirmaré su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Tu trono será firme eternamente. 2 Samuel 7. David no esperaba eso. Quería darle una casa a Dios, y Dios le prometía una descendencia que reinaría para siempre. No era solo sobre Salomón, no era solo sobre el templo, era una promesa mesiánica. Dios hablaba del futuro, de un rey que vendría de su linaje, y cuyo reino no tendría fin. Al escuchar aquello, David no celebró con orgullo. Entró en oración, se postró, y dijo, ¿quién soy yo, Señor, para que me hables así? ¿Qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí, y aún me prometas más? Ese día, el corazón del pastor latió en el pecho del rey, y el nombre de David, que antes era conocido por vencer gigantes, ahora quedaba grabado en la línea del Salvador del mundo. David había alcanzado la cima. Era rey sobre todo Israel. Tenía riquezas, poder, respeto y una promesa eterna de parte de Dios. Pero aún el corazón más entregado puede vacilar cuando baja la guardia. Una tarde, mientras sus soldados luchaban en el campo, David decidió quedarse en casa, y desde la azotea de su palacio, vio a una mujer bañándose, hermosa, ajena, casada. Su nombre, Betsabé. Lo que debió ser una mirada pasajera se convirtió en deseo, y el deseo en pecado. David mandó a llamarla, se acostó con ella, y cuando supo que estaba embarazada, el rey que había vencido gigantes ahora caía ante su propio orgullo. En lugar de confesar, intentó encubrir. Mandó traer a Urías, el esposo de Betsabé, del campo de batalla. Intentó que pasara la noche con ella para que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, fiel soldado, se negó a disfrutar de su hogar mientras el arca y el ejército estaban en guerra. Entonces David hizo lo impensable. Ordenó que Urías fuera puesto al frente de la batalla, en el lugar más peligroso, y que lo dejaran solo. Así murió Urías, no por manos enemigas, sino por orden del ungido de Dios. David tomó a Betsabé como esposa. Tal vez pensó que había escondido el pecado, pero el cielo había visto todo. Y Dios no calla cuando se derrama sangre inocente. Entonces el profeta Natán vino al palacio, con una parábola que revelaba la injusticia.
Y cuando David, indignado por la historia que escuchaba, clamó por juicio, Natán lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». El silencio del trono fue absoluto, y David, quebrantado por el peso de su culpa, no se excusó, no se justificó, no culpó a otros, solo dijo: «He pecado contra el Señor». Ese fue el momento en que el rey cayó, pero también el momento en que empezó a levantarse. Después de confesar su pecado, David no escapó de las consecuencias. El profeta Natán fue claro: «El Señor te ha perdonado, no morirás, pero la espada no se apartará de tu casa». El hijo concebido en el pecado enfermó. Y David, el rey fuerte, valiente, cantor de batallas, se postró en tierra durante 7 días. No comía, no dormía, no hablaba, solo oraba, solo lloraba. Ayunaba con el rostro en el suelo, rogando por la vida del niño. Pero al 7º día, el niño murió. Los siervos temían decírselo, pero él lo notó. Se levantó, se lavó, adoró al Señor y luego comió. Cuando le preguntaron por qué, respondió con palabras que aún estremecen: «Mientras el niño vivía, rogué a Dios. ¿Quién sabe si tendría compasión? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Fue el dolor más profundo, pero también la evidencia de una fe madura. Una fe que entiende que Dios es justo incluso cuando duele, que la misericordia y el juicio pueden habitar en el mismo trono. En medio de ese quebranto, David escribió el Salmo 51, un canto eterno de arrepentimiento. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo no fue escrito desde el orgullo, sino desde las ruinas, desde el polvo donde solo queda el alma desnuda delante del Creador. Y fue precisamente en ese lugar, en esa profundidad, donde Dios volvió a levantar a David. Porque el perdón no borra la historia, pero sí redime el corazón. Dios no abandonó a David. A pesar del pecado, del quebranto, de la pérdida, el Señor aún tenía planes con él. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tiempo después de la muerte de su primer hijo con Betsabé, Dios les dio otro hijo. Su nombre fue Salomón, y el Señor amó al niño desde el principio. Le envió un mensaje especial por medio del profeta Natán, quien dijo: «Llámalo Jedidías», que significa amado por el Señor. David amó profundamente a Salomón. Lo instruyó, lo guió, lo preparó para reinar con justicia. Y con el paso de los años, cuando ya era anciano, David le entregó el sueño que no pudo cumplir: la construcción del templo. «Mi hijo», le dijo, «yo quise construirle una casa a Dios, pero él me dijo que tú lo harías». Y le entregó planos, oro, madera, instrucciones y la bendición de un corazón restaurado. Salomón, hijo de un pasado oscuro, sería el portador de una gloria futura, y desde su trono se cumpliría otra parte de la promesa: un reino fuerte, un templo magnífico, un eco del cielo en medio de la tierra. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo lo que hizo David en vida, sino lo que vendría siglos después, porque en medio de genealogías y generaciones, el nombre de David siguió latiendo. Y muchos años más tarde, en un humilde pesebre de Belén, la ciudad del pastor, nació un niño descendiente de David. Su nombre, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, Rey eterno, Príncipe de paz, el cumplimiento perfecto del pacto. Por eso el ángel dijo a María: «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». David murió, fue sepultado con honra, pero su historia no terminó con su muerte. Siguió viva, en la sangre del Mesías. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿en qué parte de esta historia viste reflejada tu vida?
¿Hay algo que hoy necesites rendir ante Dios, como lo hizo David? Te invito a orar conmigo. Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia y hazme caminar con fe, como David. Suscríbete al canal si deseas más historias que alimentan el alma y reconectan con Dios. Aunque David fue guerrero y rey, quizás su mayor legado fue como adorador. Compuso la mayoría de los salmos, himnos que hoy siguen sanando corazones en todo el mundo. Cada vez que alguien lee, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23, la voz de David resuena desde la eternidad. En sus canciones se encuentran sus victorias, pero también sus derrotas, su confianza, pero también su temor, su alegría, pero también su culpa. David no escondía su humanidad, la ofrecía en forma de canción. Los salmos nacieron en cuevas, en palacios, en campos solitarios y en momentos de profunda angustia. Fueron escritos por un hombre que conoció la cima y también el abismo, y por eso siguen tocando almas. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Cada palabra de David es un testimonio vivo de que Dios no necesita perfección para actuar. Solo busca un corazón que le pertenezca, que se quiebre si es necesario, pero que siempre vuelva a Él. Siglos después de la muerte de David, su nombre no se apagó, no quedó sepultado en los anales del pasado. Muy por el contrario, el cielo decidió conservarlo vivo, en la boca del mismo Salvador. En los evangelios, cuando Jesús caminaba por los pueblos, la gente lo llamaba Hijo de David. No decían solo Maestro o Rabí, decían Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 20:30. Porque sabían que en él se cumplía la promesa, que el trono que se le prometió a David no era solo de madera ni de oro, sino eterno. Jesús nació en Belén, la ciudad de David. Fue de su linaje, descendiente según la carne, y cuando entró triunfante en Jerusalén, montado en un asno, la multitud exclamó, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. David fue el primer rey que unió a Israel. Jesús, el Hijo de David, vino a unir cielo y tierra. David conquistó Jerusalén. Jesús la lloró. David trajo el arca del pacto con cantos. Jesús trajo la presencia misma de Dios en su cuerpo. Y en su último aliento, cuando el velo del templo se rasgó en dos, la promesa que comenzó en un joven pastor se volvió realidad eterna. David nunca imaginó que, desde sus entrañas, nacería aquel que daría salvación a todo el mundo. Cuando Dios eligió a David, no lo hizo por su estatura, ni por su fuerza, ni por su apariencia. Lo hizo por lo que nadie más veía, su corazón. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y esa frase no significa que fue perfecto. David pecó, cayó, se equivocó, pero su corazón siempre regresó a Dios, siempre se quebrantó, siempre amó, nunca se endureció. Ese es el legado más profundo que nos deja. No se trata de vivir sin fallas, sino de vivir con un corazón que no se cansa de buscar a Dios, que no se esconde en el orgullo, que se levanta aún roto y dice, «Señor, aún te pertenezco». Hoy, tantos siglos después, tú también puedes tener un corazón conforme al de Dios. No necesitas un trono, no necesitas fama, solo necesitas sinceridad. Un corazón dispuesto a adorar en medio del dolor, a obedecer en el silencio, a pedir perdón sin excusas, a amar a Dios más que a la vida. Ese corazón, Dios lo sigue buscando, y cuando lo encuentra, lo honra. Querido hermano, querida hermana, la historia de David no es solo una historia del pasado, es un espejo, un reflejo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. ¿Te has sentido pequeño frente a gigantes? ¿Has fallado cuando menos lo esperabas? ¿Has sentido el peso del pecado, del dolor, de decisiones que marcaron tu camino?
entonces esta historia es también para ti, porque David no fue amado por ser invencible, sino por ser vulnerable ante Dios. Fue pastor, guerrero, rey, pecador, adorador, pero sobre todo, fue un hombre que nunca dejó de volver a Dios. Y tú también puedes volver. Hoy, ahora, no importa cuánto hayas caído, ni cuántas veces hayas dudado, ni cuán lejos te hayas ido. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 50, Eum 17. Dios no busca perfección, busca rendición, busca almas dispuestas, corazones que digan: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. ¿Estás cansado de luchar solo? ¿Sientes que tus batallas son demasiado grandes? ¿O que tu culpa es demasiado pesada? Entonces escucha. Dios no ha terminado contigo. Él aún llama, aún perdona, aún restaura. Y el mismo Dios que levantó a un pastor para convertirlo en rey, puede convertir tu quebranto en propósito. Hoy cerramos esta historia, pero el llamado permanece abierto. La vida de David nos recuerda que no hay gigante que Dios no pueda derribar, ni pecado que Él no pueda perdonar, ni corazón que no pueda volver a latir bajo su luz. No importa en qué parte del camino estés, Dios sigue siendo el mismo, fiel, misericordioso y con los brazos abiertos. Te invito a que cierres los ojos unos minutos, respires profundo y hagas esta oración conmigo. Oración del corazón restaurado. Señor mío y Dios mío, me acerco a ti como lo hizo David, no con méritos, sino con humildad, no con excusas, sino con verdad. He caído, he dudado, he fallado, pero aquí estoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu recto. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu generoso. Gracias por no desecharme. Gracias por mirar más allá de mis errores. Hazme vivir conforme a tu corazón. Ayúdame a caminar con fe, a luchar con esperanza y a adorarte, incluso cuando me falten fuerzas. Porque si tú estás conmigo, ningún Goliat podrá detenerme. Amén. Si esta historia tocó tu alma, déjalo en los comentarios. Comparte qué parte resonó contigo. Y si conoces a alguien que necesite esperanza, envíale este video. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones que sanan, que inspiran y que nos recuerdan lo que somos en Dios. Recuerda, no eres lo que hiciste, eres lo que Dios aún puede hacer contigo. Gracias por acompañarme en esta travesía. Que el Dios de David te acompañe siempre. Financial.